Buenas noches. Les traigo un conjunto de historias de diferentes autores para este Halloween. Espero les parezca entretenido y presten atención a lo que están a punto de escuchar, ya que todas estas historias son reales, de personas que estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, donde se les presentaron situaciones inusuales y vitriólicas. Sin más preámbulo, comencemos. La siguiente historia ocurrió en México, en el estado de Coahuila, en un pueblo llamado Minas de Borroterán. Fue lo que le pasó a mi madre, por lo que confío plenamente en que esta historia es real. Mi madre se llama Cecilia. Cuando tenía 8 años, su familia estaba conformada por 4 de sus hermanos y 2 de sus padres. De por sí era una familia de escasos recursos, y si a eso le agregamos que mi abuelo malgastaba el dinero en alcohol. Él trabajaba en las minas de carbón del pueblo. Era muy irresponsable de parte de mi abuelo, que no era consciente que eran 7 las personas que dependían de él. De ninguna manera era suficiente el dinero de mi abuelo para comer ni para mantenerse. Y como siempre, ante la adversidad, existen personas que en lugar de llorar, piensan en soluciones, y así sucedió con mi abuela, que se le ocurrió la brillante idea de comenzar un pequeño negocio de vender pasteles y donas caseras para poder sacar un dinero extra y así poder pagar los gastos del mes. Con el pasar del tiempo, el negocio dio muy buenos resultados, puesto que pronto se convirtieron los pasteles y las donas más populares del pueblo, que incluso cuando la madre de Cecilia, mi abuela, iba al mercado o caminaba dando vuelta a la manzana, montones de gente y vecinos se acercaban para hacer pedidos de donas y pasteles, y pagaban por adelantado sus órdenes, ya solo para recibirlas en la puerta de sus hogares. Cuando la madre de Cecilia llegó a casa, esta comenzó a preparar los pasteles y las donas de los clientes, y como era de costumbre, Cecilia era la que repartía los pasteles de los clientes. Ella tenía que dar largas caminatas a la colonia, ir de casa en casa completamente sola, algo que hoy en día puede ser visto como imprudente, pues mi abuela tenía solo 8 años de edad, pero eran otros tiempos. La abuela de mi madre tenía 11 años y nunca quería acompañarla a repartir, pues era un poco holgazana y no era muy abusada para las cuentas. Además, mi abuela nunca exigía nada, solo a mi madre, así que su hermana siempre se la pasaba jugando y perdiendo el tiempo, mientras que mi madre se la pasaba trabajando. Corría el año de 1982 y se festejaba el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Mi madre regresaba de la escuela junto a su hermana mayor. Regresaban a mediodía de la escuela. De camino pasaron por un barrio un poco pobre, lleno de casas viejas y algunas abandonadas, otras muy deterioradas. También abundaban animales de crianza como gallinas, vacas y caballos. Cuando llegaron a la casa, encontraron a sus padres arreglándose muy minuciosamente, lo mismo que sus 3 hermanos, algo que para mi madre era extraordinario, puesto que sus padres nunca se arreglaban. Mi abuelo se les arrimó a mi madre y a su hermana, entonces les dijo que llevaban justo a tiempo, porque era 16 de septiembre. Su tía, por parte de su padre, les había invitado a una fiesta en su casa. El comentario emocionó mucho a mi madre, pues imaginaba la cantidad de comida, juegos y dulces, cosas que causaban mucha felicidad en un niño de esa edad. Desafortunadamente, la felicidad se le desvaneció rápidamente. Mi abuela le dijo enseguida que ella no podía ir a la fiesta, porque tenía que ir a repartir una bandeja de donas, ya que estaban encargadas. Como les he dicho, eran otros tiempos, en los que los padres eran un poco inconscientes e injustos. Mi madre se decepcionó, pero sin llorar. Dejó las cosas de la escuela y se cambió de ropa, y como consolación, se puso su gorra favorita, que era una boina de color gris. Se quedó callada y tomó la bandeja de donas, y se dirigió a realizar las entregas, mientras que los demás se irían a divertirse. Ella se sintió enojada, pues al regresar tendría que quedarse sola en casa, porque los demás regresarían muy tarde de la fiesta.
Entonces allí iba mi madre, repartiendo de puerta en puerta, entregando los pedidos, como siempre lo hacía. Ella conocía a los clientes, por lo que ella ya sabía por lo general cuántas donas pedían, sin necesidad de ver la lista de su madre. Por eso se le hizo extraño que al terminar las entregas, aún le quedaban 2 donas. Mi madre se sintió nerviosa, pues sus padres eran muy estrictos, sobre todo con cuestiones de dinero. Entonces comenzó a sentir un nudo en la garganta y en el estómago. Comenzó a caminar de regreso, pensando en una buena excusa para contarles a sus padres y evitar un regaño o castigo. En eso recordó que por ser día festivo habría feria. Como el lugar no se encontraba muy alejado, se le ocurrió intentar vender donas allí. De paso se entretenía mirando a los demás niños divirtiéndose en los juegos, o mirando las artesanías. No consiguió vender ese dichoso par de donas, y eso se le hizo raro, porque para ella, al tener solo 8 años, era muy buena para vender. Desconsolada y sin más esperanza, se dirigió nuevamente de regreso a casa. Regresó por el camino donde cruzaba las casas donde habían animales de rancho. De pronto, sin saber cómo, ni de dónde, se encontró frente a un hombre vestido de charro negro, con un sombrero de ala ancha, montado en un enorme caballo azabache. Era un varón bastante galante, de mirada coqueta, muy elocuente para hablar. Vestía un traje de charro, algo diferente al que suelen vestir en los eventos, donde los trajes solo son disfraces. A diferencia de esos, este se veía muy realista. Llevaba botones de oro y bordados en plata. A diferencia de los trajes que usaban en festivales, donde los botones y bordados se ven sintéticos, en ese día era muy común ver personas vestidas de manera típica, como el ejemplo de las mujeres que visten de Adelita. Por eso no se le hizo raro ver a ese hombre. El charro fijó su mirada en ella y le preguntó sobre el motivo por el cual se veía preocupada. También le dijo si le podía ayudar en algo. Mi madre, Cecilia, le dijo que no podía vender ese par de donas y sentía miedo de que sus padres la regañaran. El charro, a quien no se le veía el rostro, se ofreció a comprarle las donas, pues le mencionaba que estaba muy hambriento, pues llevaba mucho tiempo sin comer nada. Las comió apresuradamente. Después le preguntó que quién las preparaba. Cecilia dijo que era su mamá quien cocinaba. Cuando ella se disponía a regresar a su casa, el charro la detuvo para preguntarle si conocía algún lugar cercano donde ir a comer, pues las donas le habían abierto el apetito. Cecilia le comentó de la feria del pueblo, que no quedaba muy lejos. Después de eso, el charro le dijo a la niña que la invitaba a comer y que no se preocupara, ya que el dinero no sería problema, porque él pagaría lo que ella consumiera. A lo que Cecilia, sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación del charro. Se trepó al caballo junto a él y se pusieron en marcha. Llegaron a varios puestos de comida. Mi madre comió mucho y quedó llena, pero aquel charro pedía platillo tras platillo, tal cual si fuera un náufrago que llevaba mucho tiempo sin ingerir ningún alimento. Ella se quedó sentada mirando cómo el hombre no paraba de comer. De regreso, el charro le llevó a su casa, sin que ella le dijera la ubicación. Él supo dónde pararse. Antes de despedirse, el charro le dijo que se sentía asombrado de que Cecilia no le hubiera tenido miedo y que le acompañara todo el camino, pues la mayoría de las personas suelen huir de su presencia, pues en el mundo existen más personas malas que buenas. Y el charro estaba encargado de cobrar los favores de las personas que pedían a la bestia. Por último, el charro dijo que como ella había demostrado ser buena, tendría una recompensa. Sacó de uno de los bolsillos de su chaleco un pequeño costal, el cual contenía algo dentro, pero Cecilia no lo quiso abrir en ese momento, hasta que entrara a la casa, para finalmente aquel charro se fuera en su caballo, desapareciendo de la vista de Cecilia. Ella entró a su casa. Sus padres y sus hermanos aún no habían vuelto de la fiesta de su tía, así que Cecilia abrió el costalito que le había dado el charro, y para su sorpresa, este contenía unas monedas de oro, bastante antiguas. En ese momento,
Cecilia escuchó las voces de sus padres y sus hermanos acercándose a la casa. Esta abrió la puerta y lo primero que preguntaron sus padres fue cómo le había ido a Cecilia con los pedidos. A lo que Cecilia les dijo que le había ido bien, pero que se había encontrado con un charro, que la llevó a la feria del pueblo, y que además la había invitado a comer, y que le había regalado un costal de monedas doradas. Les contó a detalle la historia, y les enseñó las monedas de oro. Con el costal entre sus manos, se pusieron un tanto nerviosos, y le preguntaron si aquel hombre le hizo daño. También le preguntaron sobre la apariencia del charro, preguntas que mi madre les contestó con la verdad. Al día de hoy, casi 40 años después, en mi familia se siguen preguntando qué era, o más bien, quién era aquel hombre vestido de charro. Aunque se cree, aquel hombre el cual mi madre acompañó aquel 16 de septiembre de 1982 era el mismo charro negro. Existen muchas versiones que intentan explicar el origen de la celebración conocida como el Día de Brujas, y en realidad nadie sabe con certeza cuándo, cómo, dónde, y mucho menos el porqué de esta mística celebración. En cada región del mundo hay una teoría propia, inclusive hay países que tienen hasta 2 o 3 teorías diferentes. Se podría hablar durante horas al respecto. Simplemente, yo conozco más de 200 posibles orígenes del Día de Brujas, o Halloween. Entre tantas teorías, hay una que me parece la más coherente. Se remonta a hace más de 3000 años, justo en el corazón mágico de Europa. Los celtas celebraban algo llamado Samhain, que se podría entender como el equivalente al Año Nuevo Occidental. La fecha en la que ellos llevaban a cabo su fiesta era el 1 de noviembre, en vísperas de su celebración, es decir, la tarde-noche del 31 de octubre. Los celtas tenían la creencia que los espíritus de los muertos viajan en nuestro mundo. Tenían la misma creencia respecto a otros seres, tales como hadas y demonios. Cuando las ánimas y los seres completaban su viaje hacia el mundo de los vivos, presentaban sus respetos y ofrendas al Laoc, el dios Sol. Le pedían que fuera bondadoso con ellos y que les otorgara el permiso de estar viajando a la Tierra durante una temporada, sin restricciones. El dios Sol siempre era benevolente con ellos. A partir de la siguiente noche podían viajar al mundo de los vivos cada día. Por eso las noches se volvían cortas y frías, hasta que, con la llegada de la primavera, todo volvía a la normalidad. Durante la celebración, se hacían sacrificios de animales, habían danzas alrededor de las hogueras, y las personas se disfrazaban con piel de animales, o se pintaban con sangre de los mismos. Inclusive se permitía el uso de máscaras, pero bajo la condición de que tales máscaras debían ser de rostros de personas que hubieran fallecido pocos días antes. Cuando digo que las máscaras eran de rostros de los muertos, no me refiero a que creaban máscaras que se parecieran a rostros, sino que, literalmente, le quitaban el rostro a un cadáver para usarlo como máscara. Una práctica escalofriante. Los celtas, con tal de asegurarse de que los seres de las otras dimensiones llegaran a la Tierra, tenían la costumbre de dejar alimentos y bebidas fuera de sus casas. Lo hacían a modo de incentivo, ya que, si tales seres no acudían para hacer su petición al dios Sol, ellos no podrían celebrar el Año Nuevo. Esos dos sucesos siempre iban de la mano. En la explicación que acabo de contarles, tenemos prácticamente todos los elementos de los que al día de hoy conocemos como el Día de Brujas, o Halloween. Hasta la fecha, el 31 de octubre, los disfraces, las máscaras. También se incluye la visita de las criaturas a las casas para degustar los alimentos, lo que podría tomarse como el ir a pedir dulces disfrazados, precisamente de criaturas no terrenales. Inclusive, si se analiza con detenimiento, esa teoría podría explicar claramente por qué hoy le decimos Día de Brujas,
ya que el hecho de hacer sacrificios mientras se realizan danzas alrededor del fuego son prácticas con las que se asocian a las brujas. Con el pasar de los siglos apareció la iglesia. Su exorbitante expansión terminó aplastando y absorbiendo creencias y tradiciones de muchos rincones del mundo. Fue así que la celebración del Año Nuevo Celta pasó a llamarse Día de Todos los Santos. Y en vísperas de ese día, en lugar de danzar alrededor del fuego, se comenzaron a encender velas en honor a los difuntos. Y es a partir de ese punto que hay que dejar el contexto histórico y centrarnos en lo esotérico, porque, según algunas fuentes, esa práctica de encender velas la adoptaron las brujas para crear su propio ritual. Las brujas, de alguna forma retorcida, empezaron a utilizar velas para atraer las tinieblas, llamar a los demonios, blasfemar contra Dios, manipular a los muertos y también para causar dolor a los vivos. Por eso el 31 de octubre pasó a ser conocido como el Día de Brujas, ya que es cuando su poder está más alto y concentrado. Para las brujas, las velas son sumamente importantes, y me gustaría explicar los usos y significados de las velas y diferentes colores. La más común es la vela blanca. Sirve para todos los trabajos de magia y brujería. Las brujas principiantes suelen utilizar únicamente velas de color blanco. Que la vela blanca sirva para todo tipo de rituales tiene una razón de ser. El color blanco es el conjunto de todos los colores que conforman un espectro lumínico, perceptible por el ser humano. La vela negra sirve para los trabajos que tienen la finalidad de causar miedo a través del despliegue de energías malignas. Es la única que se puede utilizar para lanzar maldiciones, porque son las que están tocadas por el velo de Lilith, es decir, el lado oscuro de la luna. También está la vela roja, que suele ser utilizada para realizar rituales afines a la magia de sangre. Son empleadas cuando se van a ofrecer sacrificios. Existe una variante de la vela roja. Se trata de una vela blanca, en la que se vierte sangre humana, para que adquiera el color rojo. Una vela blanca teñida con sangre tiene mucho más poder que una vela roja ordinaria. El caso de la vela azul es particular. Es muy misteriosa. No hay mucha información confiable sobre su uso, ni sobre su significado. Lo que ocurre es que, a pesar de que en la antigüedad era muy utilizada, actualmente ha sido dejada de lado, casi en el olvido. Se podría teorizar que la vela de color azul, en lugar de tener la habilidad práctica, más bien su función es simbólica, tenía relación con Venus, la diosa y la profeta. La vela verde podría entenderse como la síntesis de la vela negra. La vela color verde se utiliza para el beneficio de las personas, fortalece su esperanza y su inteligencia. Las hechiceras utilizan mucho la vela verde, porque ayuda bastante a los rituales de sanación, y en general en cualquier cosa que tenga que ver con la salud. También están las velas de colores morado, violeta y lila. En general, cualquier vela con una tonalidad ubicada en el espectro rojo y el espectro azul. Las velas de esos tonos son utilizadas en rituales que se relacionan con los muertos. Por eso ese color abunda en el Día de Brujas. Cuando las velas púrpuras se combinan con las velas negras, se pueden realizar rituales y trabajos necromantes y sus variantes. La vela amarilla y su variante dorada, por lo general no suele ser utilizada por brujas, sino que las emplean sectas. Lo que ocurre con esas velas es que están ligadas a las deidades, independientemente de que sean malvadas o benevolentes, y por lo general, una sola bruja no puede canalizar semejante poder, pero un grupo, sí, por eso las usan las sectas. Todas las velas mencionadas entran en la categoría de velas mayores. Existe otra categoría de velas, las menores. Están las velas de color café y color naranja, también la vela gris y la vela rosa. Sus funciones están más relacionadas con lo espiritual, sanación del alma y el amor. Soy guardia de seguridad privada. He trabajado cuidando de las residencias de algunas personas importantes, que por motivos de privacidad no puedo mencionar aquí. Durante un tiempo, una de las personas para las que trabajaba me pidió que fuera a cuidar de la casa de un familiar suyo, ya que esta persona se encontraba de viaje y no quería que la casa se quedara sola durante 15 días.
Yo no podía negarme. La verdad es que ese patrón me pagaba muy bien y siempre fue muy amable conmigo. Tuve que viajar a Valle Real, en Jalisco. Hablé muy poco con el dueño de la otra casa. Me dio algunas indicaciones sencillas. La empleada doméstica vendría cada tercer día a limpiar y yo tendría la libertad para recoger la casa. Me llevó hasta un pasillo, donde retiró un cuadro a cuerpo completo de la Virgen de Fátima. Detrás se encontraba una puerta muy angosta. Moví una manija y una puerta se abrió. Dentro del lugar era muy amplio. Había un escritorio con 3 monitores, una computadora y algunos documentos. Se me indicó que ese era el lugar secreto, donde podía ver el circuito cerrado de las cámaras de la casa, y que en caso de peligro podía esconderme ahí, pues la puerta se podía cerrar de manera segura desde dentro. Aparte, debajo del escritorio se localizaba una pequeña escotilla que daba hasta la calle. La verdad, que la persona tomaba demasiadas precauciones. Me puso a pensar sobre sus actividades y cómo se ganaba la vida. No me dio miedo. A veces se tiene que trabajar con ciertas personas que sus actividades no son muy legales, que digamos. El resto de la casa se veía normal. Casi no tenía cuadros en las paredes. De hecho, en toda la casa, el único símbolo religioso era el cuadro que cubría la pequeña entrada de la habitación de monitoreo. Me asignaron a una habitación junto a la alberca. Cuando trabajo así, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando las casas. Por lo regular, cuando me cuelgo fuera de lo común, es durante la madrugada. El primer día que pasé despierto, sabía que ese día vendría la empleada doméstica. Llegó muy temprano, a las 7 de la mañana. Ella ya estaba tocando el timbre. Era una chica muy joven, no tendría más de 25 años. No le hice mucha plática. No me gusta molestar a otros empleados en lugares donde trabajo. Casi siempre soy cordial y amable, pero no me gusta mucha amistad. Creo que entre menos te enredes con las personas es mejor. Así evitas problemas. Me entretuve realizando mantenimiento a una de las bombas de la alberca. Pasé medio día allí. De repente, la chica de limpieza se acercó a mí para ofrecerme de comer. El dueño de la casa me dijo que fuera con ella cuando me diera hambre, mientras que los demás días me las tendría que arreglar solo. La chica me sirvió de comer y ella también se sentó. Quise hacer un poco de plática, muy superficial, cosas de trabajo. Ella parecía muy social y no tardó en platicar varias cosas. Entonces ocurrió algo súper extraño con ella. Así de la nada se quedó callada, con la mirada perdida hacia el frente. Yo levanté un poco la voz para ver si reaccionaba, pero por mucho que le hablaba, esta no respondía. Sentí miedo. Me acerqué a ella y su respiración sonaba normal, pero no respondía. Por un momento pensé en llamar a la ambulancia, pero no estaba seguro de qué decir acerca de lo que ocurría. En eso, se me ocurrió mirar en dirección donde se perdía su vista. Estaba un arco que daba en dirección a uno de los pasillos en el estudio. No lo noté de inmediato, pero después de parpadear, vi algo muy extraño. Parecía un holograma de una cara muy horrenda. Flotaba por encima de la mesa. No se movía ni nada, solo nos miraba. No pude evitar lanzar un grito que logró hacer reaccionar al fin a la chica. Me preguntó sobre lo que pasó. Le conté todo, pero ella parecía no recordar nada. La extraña visión desapareció tal como apareció. Ella volvió al trabajo, actuando como si nada hubiese ocurrido. Yo intenté hacer lo mismo, aunque no pude quitarme de la cabeza esa horrible visión. La chica terminó su turno y amablemente se despidió de mí, sin antes decirme que no le diera vueltas al asunto, o no lograría pasar la noche allí. Como se pueden imaginar, las palabras de la chica lograron que hiciera todo lo contrario. No dejaba de pensar en lo que vi aquella vez. Me quedé un rato en la sala principal. Encendí la televisión y de nuevo, cuando menos lo esperé, esa especie de holograma a unos cuantos metros de mí, esta vez avanzaba en mi dirección. No me dio tiempo de moverme cuando aquella cosa se metió en mi cabeza. No sé qué pasó,
Vi muchas imágenes dentro de mí. Después, no logré moverme, como cuando tienes parálisis del sueño. Intenté hacerme creer que me quedé dormido. Todo lo que vi y sentí fue causado por un sueño lúcido. Aquel día, me metí dentro de la habitación de vigilancia, por lo que no me gusta indagar en lo que no es mío. Pero con la experiencia que acababa de vivir la noche anterior, sentí el presentimiento de que tal vez en la casa encontraría algo oscuro. Soy de ese tipo de personas que creen que todo lo que ocurre es por algo. Y en mi familia somos fieles creyentes de las energías. Estoy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y que están a nuestro alrededor. Lo primero que hice al entrar fue revisar los videos de la noche. Primero me puse a ver el video de la cocina, justo a la hora en que la empleada doméstica se quedó perdida. Por más que miré a detalle, no vi la aparición por ningún lado. Después revisé la cámara de la sala. El dueño tenía monitoreada prácticamente toda la casa, a excepción de las habitaciones y la propia habitación de monitoreo. Cuando revisé el video de la sala, me vi a mí mismo en la misma manera que la doméstica, con la mirada perdida al igual que en el otro video. No vi ninguna aparición ni nada fuera de lo normal, solo mi imagen, mirando el vacío y cayendo después a la alfombra. Después me puse a revisar en el archivero, que se encontraba debajo del escritorio. Encontré mayormente facturas y todo tipo de notas. Me encontré con un cuaderno, que se veía normal, pero cuando me puse a revisarlo, encontré algunas oraciones extrañas. Parecían invocaciones al diablo. También venían varios símbolos, como pentagramas invertidos y otros símbolos que nunca había visto. Sentí miedo al ver ciertas palabras en el cuaderno. No las repetiré aquí, pues siento miedo de que pueda desatar la aparición de un espectro como el que vi en aquella casa. No obstante, en aquel momento, teniendo el cuaderno en mis manos, cometí el error de leer en voz alta. En ese momento, la imagen de los monitores se actualizó por sí sola. Dejé el cuaderno, cerré la puerta con llave y me quedé sentado frente a los monitores. No podía creer lo que veía. En todos los monitores, en todas las cámaras, vi la misma figura. Era demasiado extraña para describirla. Parecía un holograma y a la vez se veía tan real. Parecía una mujer, con todas las extremidades exageradas, aparte de su rostro, el cual miraba directamente en dirección a la cámara. Cambiaba de forma. Me puse a temblar. Mi mente no entendía todo lo que estaba ocurriendo. Comencé a temblar sin control. La imagen desapareció de los monitores. Y segundos después, algo tocaba la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello. Ni siquiera lo comprendo. Entonces recordé que debajo del escritorio había una puerta que daba a la calle. Abrí la puerta y después de calar varias llaves, me encontré un pequeño túnel que tuve que recorrer hincado. No sé cuánto tiempo tuve que arrastrarme, pero cuando menos esperé, entré a una habitación donde pude estar de pie. Esa habitación estaba llena de crucifijos y cuadros del tipo religioso. Me sentí tranquilo allí dentro. Sin embargo, aún sentía la necesidad de salir. Encontré una puerta justo detrás de una estatua de la Virgen. Me quedé sentado frente a la casa toda la noche, hasta que llegó la doméstica. Le platiqué todo lo que me había ocurrido la noche. Ella me escuchó muy callada, y cuando terminé de hablar, ella en un tono muy tranquilo me dijo que o me adaptaba a las cosas que ocurrían en ese lugar, o mejor renunciaba. Después de que me dijo eso, se fue a hacer sus labores. Le hablé a mi patrón para decirle que no quería seguir ahí, y él amablemente me respondió que pasara una noche más, y ya me regresaba a Tamaulipas. Esa última noche, me la pasé encerrado en la habitación de monitoreo. Vi de nuevo ese ente. Aún hoy en día, me pregunto, ¿qué era? Volví a Tamaulipas y seguí mi vida normal. Hasta la fecha, no sé qué era lo que vi. No puedo asegurar si era un fantasma, un demonio o algún otro ente. Creo que
El dueño de la casa posiblemente practicaba alguna especie de brujería. ¿Quién sabe? Prefiero seguir ignorando qué era eso. Historias antiguas. Orígenes de celebraciones. Historias de entes que no desisten e intentan hacer contacto incansablemente. Espero que les hayan gustado estas historias. Han sido muy interesantes. Son historias de gente común. Gente que les ha pasado cosas inexplicables. No hablamos de gente que va a un panteón o a lugares esotéricos a buscar este tipo de encuentros. Solo es gente común que en su lugar de trabajo ha tenido el desfortunio de tener este tipo de experiencias. Gente como tú, que podría tener este tipo de experiencias. ¿Quién sabe? Esperemos que no. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Soy Spóstor47 y les deseo una cordial buena noche. Si es que la tienen.